Muy buenas, ya estamos en su programa Poder y Desarrollo Regional. Como siempre, el saludo a toda la colectividad de la región del Cusco que de forma directa y diferida están presentes y desde luego a partir de este espacio generar opinión, debate hacia vuestros hogares. Siempre la gratitud a la Corporación Multimedia, el diario, por generosamente cedernos este espacio, a todos los gerentes propietarios de los diferentes medios, a Juan Carlos Chávez en Quillabamba, que de forma directa transmite el programa Poder y Desarrollo Regional en su canal en Quillabamba a través de Conocable, en Canchis, en Anta y en las diferentes provincias. Nuestra gratitud y a los medios radiales también que transmiten en forma diferida este programa. Ya prácticamente a 2 semanas del proceso electoral de segunda vuelta y de referéndum. Ojo. Lógicamente que todo este proceso trae un conjunto de factores que seguramente los estamos analizando o lo analizan en conjunto los diferentes, no solamente especialistas, sino la colectividad en conjunto. Han quedado 2 candidatos en segunda vuelta, Restauración Nacional, o primer lugar, Acción Popular, con su candidato Jean-Paul Benavente, y segundo lugar, el candidato Luis Wilson, con Restauración Nacional. Pero ojo, este proceso electoral de primera vuelta ha puesto a 2 candidatos de partidos políticos, porque la población ha decidido de no darle una votación por encima de 85.000 votos o de 86.000 votos para que pudieran entrar a una segunda vuelta a algún movimiento regional. Los movimientos regionales que quedaron para la primera vuelta o para esta elección solamente 7. Estaba APU, estaba Tahuantinsuyo, el etnocacerismo, el FIA y los otros partidos más como AINU y uno que otro más, lamentablemente no pasaron esa valla para entrar a segunda vuelta y esta elección ha quedado entre 2 partidos políticos, Acción Popular y Restauración Nacional. Y por ende, la connotación también tiene pasivos y activos de un orden nacional. No solamente los líderes por Acción Popular se queda en la grada regional, sino también hay una relación nacional con sus líderes respectivos que tengan. De igual manera con Restauración Nacional. Pero ojo, Restauración Nacional tiene un candidato que es invitado, ¿no es cierto? Porque ojo, esa alianza no existe, no hay una alianza que haya sido inscrita ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y por ende, el propio candidato Luis Wilson señala que es una invitación en un acuerdo, en una alianza política, pero no está inscrita y por ende no debe ser llamada alianza, pero finalmente es un candidato invitado a Restauración Nacional como partido nacional. Y por ende, en esta campaña, les guste o no les guste, la situación nacional también tiene connotación en el tema regional. Ojo, debemos tener claro que en esta elección el gobierno central, liderado por el presidente Vizcarra, desde mi punto de vista, ojo, que no necesariamente lo pueden compartir, este referéndum es un simple saludo a la bandera, es una simple distracción y nos están quitando la posibilidad de que los pobladores, en este caso, no solamente las 9 o 12 regiones donde hay segunda vuelta, en el caso específico del Cusco, es de que se pierda la atención entre los candidatos, el tema de sus propuestas, el tema del debate y sobre todo el tema de una mesa o una alianza estratégica entre movimientos regionales y partidos políticos para ver, ¿no es cierto?, un plan regional o planteamientos de políticas regionales para lo que viene de inmediato. Los problemas que nos deja este gobernador regional, ¿no es cierto?, con herencia del anterior gobierno regional de René Concha, de Acurio, del mismo González Ayán, y por qué no del mismo Carlos Cuaresma, lamentablemente son caóticos. Hospital Lorena abandonado. Ya hay un par de informes que dicen que ese hospital solamente serviría el 4%. En el Congreso la Comisión Lavallato lo ha señalado así.
el tema de la vía de evitamiento, el plan regional, el tema de la salud, el tema de la educación, diferentes aspectos en nuestra región que simplemente pasan al olvido, pero sobre todo tiene pues una secuela en el poblador, provincias abandonadas, la tasa de empleo, si bien es cierto el Cusco, el apalancamiento del turismo nos puede hacer respirar, pero no contemos pues la historia que pasa en la Convención, la historia que pasa Paruro, Paucartambo, Canchis, entre otras provincias de nuestra región del Cusco. Hemos invitado al magíster Arturo Ferro Vázquez, conocedor del tema de la educación y otros temas de coyuntura política en nuestra región del Cusco, con el que vamos a hacer un análisis, no solamente sobre lo que viene el tema de las elecciones regionales de segunda vuelta, sino lamentablemente qué secuelas nos va a traer, incluso desde el primer día de enero, en función a quién gane esta segunda vuelta electoral. Como dato estadístico, 2014, primera vuelta, entre ausentismo, voto blanco y viciado, 31.6%. Segunda vuelta del 2014, entre viciado, blanco y ausentismo, 42.6%. O sea, ha habido un incremento de casi el 12%. Y para la primera vuelta del 2018, en comparación a la primera vuelta del 2014, subió a 40% entre ausentismo, voto en blanco y viciado. La proyección para esta segunda vuelta del 2018, simplemente en las condiciones del 2014, el 50% o no votaría, o viciaría, o simplemente votaría en blanco. O sea, este proceso electoral probablemente solamente el 50% lo decida. Estamos hablando en condiciones del 2014, pero las condiciones políticas, económicas, básicamente coyuntura política del 2014 al 2018 es totalmente diferente. Tenemos un Congreso de la República, pues, totalmente desacreditado. Yo diría que hasta con condiciones para desterrarlos, y es por eso que Vizcarra impulsa pues, justamente la no reelección a los congresistas, y mucho menos el tema de la bicameralidad, porque en ese sentido tendrían oportunidad de presentarse los actuales congresistas de la República. Se nos viene el tema del crecimiento económico, o estamos pasando una situación dramática en el tema de la situación económica en nuestro país, sin contar educación, salud, etcétera, entre diferentes temas. Y además, frente a esa situación, solamente el tema mediático, el tema de imagen del presidente para tener más del 60% de aprobación, pero en función a realmente situaciones favorables económicamente, a nivel de educación, a nivel de salud. No, señores, esto sinceramente es un juego subliminal en este momento en nuestro país. Y para la cerecita de la semana, el pedido de asilo del expresidente de la República, ¿no es cierto?, como una artimaña del partido aprista o del mismo gobierno, sin que se refloten pues temas como Susana Villarán, Toledo, el mismo Ollantumala, sin contar adicionalmente pues la prisión preventiva de la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori. O sea, en conjunto la clase política en nuestro país simplemente es un desagrado en conjunto para el poblador. Además, la primera vuelta en la elección regional votaron por Jean Paul Benavente 87.472, que en el global significa 8.7%. Votaron por Luis Wilson 86.710, que significa 8.5% del global. Entre los dos, 16.9% del global. Entre blanco y viciado, blanco 93.000, o sea, les ha ganado. Tanto, o sea, primer lugar 93.976 votos en blanco, segundo lugar viciado con 91.140 votos que representaban 185.116%, que entre los dos, blanco y viciado, son más que los dos que son Jean Paul Benavente y Luis Wilson, ni 19%.
Si nosotros tomamos como votación estos 359.298 de la votación por Jean-Paul Benavente, Luis Wilson, Blanco y Viciado, el 51.5% en la primera vuelta ha votado Blanco y Viciado. Estamos hablando de los dos candidatos en segunda vuelta y el Blanco y Viciado. Lógicamente que esto no les da pues representatividad a ambos candidatos. La segunda vuelta, si bien es cierto, es otra historia, que por este tema justamente lo hemos invitado a Arturo para hacer un análisis seguramente más detallado sobre este tema. Arturo, bienvenido a Poder y Desarrollo Regional y muchas gracias por acompañarnos. Sí, muchísimas gracias por el espacio y creo que sí es importante los datos cuantitativos, ¿ya? Pero también los datos cualitativos. Los datos descriptivos, cómo va pensando la gente, cómo culturalmente responde frente a una primera y cómo responde frente a una segunda vuelta, qué elementos, qué dinámicas comienzan a producirse en estos dos espacios. ¿Es meramente un espacio de ir y simplemente elegir por una o la segunda opción? ¿Hay una tercera opción o posiblemente una cuarta de no ir? ¿Cuáles son los riesgos y cuáles serían las consecuencias de que se suspendiera o se anulara las elecciones? Son elementos que creo que debemos que analizarlos y lo que sí es importante es ver cuáles son los actores que te están pidiéndote o que están fomentando, que están contribuyendo, por ejemplo, con el voto viciado, el voto nulo. Eso es importante verlo porque detrás de cualquier tipo de posición que tengan los políticos siempre hay algún tipo de lógica que subyace, algún tipo de interés, algún tipo de situación posiblemente no positiva que está disfrazando, digamos, este tipo de contextos. He visto estas semanas ya pronunciarse a líderes regionales de partidos, de un partido político, en este caso Democracia Directa, y de un movimiento regional, Tahuantinsuyo, señalar o venir a los diferentes espacios y simplemente lavarse las manos, ¿no? Nosotros no vamos a apoyar a ninguno de los candidatos, señala. Pero ya están diciendo van a votar por Blanco y Viciado, pues. ¿No es cierto? En el caso del señor, por ejemplo, Werner Salcedo, que representa a la casita, que ha ganado en varios municipios, he ido conversando con varios de los alcaldes que pertenecen a esta agrupación, que tienen una posición diferente a la del señor Werner. Entonces, lo que sí es importante es que la gente aprenda a tomar decisiones de manera responsable, pero además de manera colectiva. Y entonces, bueno, además hay otro elemento fundamental. Si tú, como candidato, legitimaste la primera vuelta, una segunda vuelta no la puedes deslegitimar. Y tú no puedes pensar de que se vote viciado para que se anulen las elecciones. ¿Por qué? Porque tú en cierta medida estarías fungiendo de un mal perdedor. Estarías fungiendo, como en el argot criollo se llamaría, de una persona despechada, un despechado de la política, porque claro, como no lograste ganar en la primera vuelta, entonces nada vale, entonces hago la pampa y anulo todo, no me importa la democracia, la gobernabilidad, lo que me importaba era que yo gane. Si en ese juego no gano yo, entonces no sirve de nada. Esa no es una actitud democrática, esa no es una actitud positiva. Claro está que los ciudadanos de a pie pueden tener su opción, porque ellos, digamos, son electores, pero los que no han sido elegidos han pasado al rubro de haber perdido. Sí, por supuesto. Y el tema pasa realmente de que realmente nos hacen ver pues de que es elección de personas y no de instituciones. Claro. El tema de la política en nuestro país es de que lo lideran personas y no instituciones. Y estamos hablando de los partidos políticos nacionales, en el caso de Lapra, Alan García, en el caso de Fuerza Popular, la familia Fujimori, en el caso de Democracia Directa, el señor Gregorio Santos, ¿no es cierto? Acción Popular, un Barnechea. Claro, le han puesto un nombre propio. Ese, por ejemplo, es el efecto Jean-Paul Benavente. Jean-Paul Benavente no es una acción popular, o sea, mucha gente ni siquiera sabía bien cuál era la agrupación política o el grupo político. Lo que ellos han visto es una marca, ¿no es cierto? JP, Jean-Paul Benavente, que es lo mismo que ha pasado con el señor Wilson, ¿no? Era Wilson, claro, en el caso Wilson tiene una mochila pesada, digamos, que es el APRA, por toda la, digamos, el histórico que él tiene con el partido, a diferencia de Jean-Paul, que tiene solo 2 años en Acción Popular, y entonces es muy efímero su paso político. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ahora evidenciar que hay otro tipo de intereses?
Por ejemplo, yo decía, que tanto el señor Werner Salcedo como el señor Gejos Novara se están autovetando para futuros procesos. Porque en las siguientes elecciones ellos no podrían participar porque no sería moral, no sería ético que si tú promueves el voto viciado, quieras después participar en unas elecciones, porque te pueden hacer lo mismo. Y quizás ellos mismos se hacen lo mismo otra vez. O si pierden otra vez, van a tener que convocar a voto viciado y así estaríamos años de años pensando en que hay que viciar cuando no gano yo hasta que ellos ganen. Eso es de preocupación. Y tocaste un tema, ¿no? Y lo peor, decisiones que no son colectivas, decisiones aparentemente personales. No te olvides que el candidato ganador, por ejemplo, en Canchis, que es de Tahuantinsuyo, ya ha salido a señalar que apoyaría a Jean Paul Benavente, por ejemplo. O los candidatos de Quispicanchis y Luis Wilson. ¿No? Entonces, hay que ser muy responsables en lo que se dice. Ellos, si son buenos líderes, tienen que haber sabido perder. Es de políticos vencer y ser vencidos. Uno tiene que prepararse para ganar. Es verdad, muchos políticos en el Cusco no se preparan para ganar, por eso las desastrosas gestiones, pero también hay que prepararse para perder y no hay que ser malos perdedores. Si perdiste, bueno, sigue postulando, ve y comienza a trabajar, haz una identificación de los errores, debilidades que tienes, dificultades, quizás hay problemas que no te han ayudado, un buen jefe de campaña, quizás hasta el tema personal, no sé, hay que encontrar, digamos, qué cosa no les ha ido bien en campaña y mejoren sus campañas. Pero no vengan a fomentar el voto viciado porque eso es ser un mal perdedor, eso es ser un despechado de la política. El proceso anterior, Benicio Ríos obtiene aproximadamente 150.000 votos, que llega al 21-22%. Y Edwin Licona no más de 80.000 votos. En una segunda vuelta, Edwin Licona llega a 260.000, o sea, sube más 140.000 votos, y Benicio de 150.000 pasa a 230.000, o sea, más 80.000 votos electorales. La cosa es que 490.000 electores deciden el proceso electoral, que más o menos son el 50% a menos a nivel de votos válidos. Pero ahí recordemos, en una segunda vuelta siempre hay más ausentismo. Sí, te señalaba, con estadísticas te lo señalaba. Claro, entonces al tener eso va a crecer. Entonces recuerden a la gente que estaba promocionando el voto viciado, es de los votos válidos, no de todos. Entonces, cuanto más ausentismo haya, eso favorece de alguna manera a las dos opciones. Eso es algo que en el momento y en el lugar de los hechos la gente va a decidir. Ahora, recordemos que la gente también opta por uno u otro candidato faltando una semana, faltando un día. En la misma cola está tomando las decisiones. El 65% de las personas decide su voto entre la última semana, el último día o la cola. Entonces, aquí todavía nada está dicho. Cuando dicen, hemos sacado encuestas que ya el voto viciado hubiera crecido, sí está creciendo. Pero no está creciendo a la velocidad que a ellos les parece. Cuando en el Facebook vemos que algo va creciendo, eso no es real, pues es artificial. La realidad está afuera, la realidad está aquí. Lo artificial nomás no nos puede a nosotros ir diciendo qué cosa avanza o qué retrocede. Son solo indicios. Recordemos que al final hay responsabilidades. A nadie le gustaría que se posponga y tenga que ir a otras elecciones y que haya otra vez una campaña política. O sea, otra vez paneles, otra vez peleas, otra vez debates, otra vez insultos, otra vez guerra sucia, otra vez diatribas y lo que es peor, otra vez la gente invirtiendo. ¿Y de dónde salen el dinero de las campañas? O sea, ¿alguien podría decirnos que la gente apoya desinteresadamente? ¿Que pone una camioneta, que pone una banderola, un lapicerito desinteresadamente? Incluso los propios proveedores no están, digamos, a favor de que haya una ampliación, digamos, en el tiempo de las elecciones. Imagínense, pues, un año de elecciones, las que hemos pasado y las que vendrían. Entonces, si nosotros nos podemos analizar de esa manera, tendríamos que decidir. Hay otras opciones democráticas, menos costosas y menos violentas, porque en realidad ir a un voto viciado de alguna manera es ya entrar en un proceso de violencia, porque si en esta no te fue bien, en el siguiente ya sabes que puedes reclamar y quizás con más violencia. Entonces, siempre he dicho, después de convocar a un voto viciado viene la convocatoria
a las revocatorias. Es cierto. Y después de las revocatorias, ¿qué van a querer? ¿Un golpe de Estado regional? Y después, o sea, en realidad, o sea, hasta que ellos ganen, eso no es así. Entonces, yo sí les pido a los dos candidatos que más bien junto a su petitorio o a su opinión o a la toma de decisiones que ellos han podido ejecutar respecto a viciar su voto o votar en blanco, abajito también comprométanse, como no creen en las elecciones, comprométanse en no participar. Eso no ayuda a la democracia, no ayuda a la gobernabilidad. Sí, pues en realidad es un conjunto de factores, ¿no? Lamentablemente, pues, creo que un gran porcentaje de la población no se siente representado. O finalmente, el 83% que no votó por ninguno de estos dos señores no se siente representado en estos momentos por estos dos candidatos. Y el tema era, y una obligación, que todavía es cierto, quedan 2 semanas, una obligación de estos dos candidatos es salir al frente para exponer propuestas, proyectos, pero digeribles. O sea, no les creo pues a ninguno de los dos señalando que de inmediato o a los 100 días ese hospital Lorena está activo. Claro. O sea, la población dice, oye, me sigues engañando. Claro, el candidato tiene que ayudar. Por supuesto, o sea, el tema es de que sus propuestas, sin necesidad que haya debate, porque finalmente este tema de los debates ha quedado distorsionado, porque uno dice que lo están organizando los apristas, otro dice que lo están organizando la gente de Benicio Ríos, el otro señala que tiene hermanos por acá, el otro también señala que tiene hermanos por acá, o sea, en conjunto este tema de las redes sociales, si bien es cierto, más que ayudar a informar, creo que ha ayudado a desinformar en conjunto. Porque no les creemos, pues, en general. Porque la única forma sería que nos muestren una resolución, ya, pues, mal que bien, del Poder Judicial o del Ministerio Público de señales. Sí, evidentemente, acá hay un proceso judicial contra un tema y además que los medios de comunicación apoyen. Pero si los señores no se dejan apoyar, o sea, si los señores no ayudan, como dices, claro, no ayudan para que la población los Lo que tienen que hacer ellos es mostrarse. Es exponer sus propuestas, es reunirse con sindicatos, con bases, no solo con los candidatos que han perdido en la primera vuelta, sino que tienen que ir de manera vivencial y tratar de llegar a la mayor cantidad de gente haciendo eso, presentando sus propuestas y propuestas viables y con un lenguaje en la acción. ¿Qué significa? Cosas que se pueden hacer. La gente está cansada que le digan vamos a contribuir con reducir la desnutrición, vamos a fomentar una educación de calidad, eso es lírico, eso es poético, que nos digan qué va a pasar con la Dirección Regional de Educación. ¿Se va a convertir en gerencia o no se va a convertir en gerencia? ¿Va a haber una reestructuración del gobierno regional? ¿Qué van a hacer con los repuestos judiciales? ¿Qué va a pasar con la Gerencia de Desarrollo Social? ¿Van a hacer una quimioterapia y de una vez van a limpiar los proyectos que eran de solo un horizonte temporal de 1 año que han durado 7 años? ¿Qué van a hacer con el Hospital Antonio Lorena? Lo tendríamos que transferir porque en realidad no tenemos la capacidad. Tú lo puedes hacer por administración directa. ¿Tienes tú aquí, digamos, para hacerlo por administración directa, tú tienes la capacidad? ¿Tienen miedo de decir la verdad? Claro, entonces todos yo sé que entran, digamos, barnizando un poco la verdad y con medias mentiras y entre otras cosas, pero en una segunda vuelta la gente necesita saber si van a resolver los principales problemas para el Cusco y no sencillamente vamos a seguir con esas maldiciones de antaño de tener que creernos los que hacemos megaproyectos cuando no tenemos megacerebros ni megatécnicos para hacerlos. Que es verdad, tenemos técnicos emergentes que se están preparando, pero hay obras de gran envergadura a las cuales nos hemos metido sin conocer bien. Y es preocupante, por ejemplo, el tema de la descentralización. ¿Cuál de los dos candidatos está tomando una postura de lucha contra el centralismo? ¿Alguien está hablando de eso? Muy tangencialmente y muy timoratamente. Entonces, los políticos quieren escuchar, quieren ver a un político con una estructura técnica. No quieren el político puro ni el técnico puro. Y entonces ahí mucho va a depender también de la capacidad de aprendizaje de los candidatos en uno despolitizarse un poco y otro destecnocratizarse un poco
para asumir un perfil un poco más politécnico, que parece ser que ahora los debates, que yo también no estoy de acuerdo con los debates, porque los debates se han convertido en espacios taurinos, ¿no es cierto?, donde hay mucha demagogia, mucha mentira, pero si ya van a ir a los debates, que sean debates bien organizados, con gente que sepa convocar, con una metodología adecuada, con un moderador adecuado, con algunos panelistas, con gente que comente. Porque ¿qué es ir al debatir? Tú hablas y después nadie comenta, o sea, ¿qué? Y algunos creen que saliendo a la puerta tenemos que decirles, a ver, ¿quién crees que ha ganado el debate? Y en función a eso determinar, no es, hay instrumentos. Yo he preparado un instrumento bajo 20 descriptores para ver cuál es pues el perfil, qué capacidades, qué cualidades tienen realmente de debatir y si son debates. Uno ha sacado 13 de 20 y el otro 8. Por eso yo quiero ver ahora algunos otros debates y poder emitir un juicio de valor más cualitativo que ayude a las personas. Y entonces, si nosotros queremos que la población no vote viciado, no vote en blanco, no desperdicie su voto, entonces tenemos también que dar muestras de qué cosas queremos hacer para el pueblo, qué queremos hacer para el Cusco. Lo mismo, más de lo mismo no se quiere. Se quieren cosas innovadoras, novedosas y ojo, yo he sentido mucho fuego en algunos de los candidatos. O sea, mucho rencor ya se va generando. Algunos creo que ya se han cansado de la campaña misma, ¿no? Están los dos. Y los espacios donde participan tienen muy pobre convocatoria. Los debates a los que supuestamente han convocado, cuéntalos, no superan de 300 personas. Ahora, ¿tú crees que está bien un debate en un set radial? ¿Eso es debate? No, por supuesto que no. No es debate, O sea, es una conversación, una exposición, un diálogo. Están ayudando a los candidatos a que de alguna manera haya una especie de difusión masiva para que por lo menos el poblador se encienda. Mira el ejemplo de Estados Unidos, por ejemplo, cuando hay debates. O sea, la colectividad, por no decir el 100%, se mete para participar. Y además el voto es voluntario. Pero, lógicamente, que estas comparaciones pueden ser exageradas, pero que ayuden los candidatos. Ya, olvídense del orden nacional. Están los dos señores. Tanto temor tienen de salir a explicar. Es cierto, ojo, hemos hablado del tema cuantitativo, algunos temas. Hablaremos el siguiente espacio ya de temas concretos, educación, salud, otros temas, cómo los ves, digamos, a ambos candidatos. Lo poco que se han dejado escuchar y su connotación. Y finalmente, el tema de concertación. Señores, estos dos candidatos representan el 17% del global. Arturo, ojo. El 17% del global, de los casi 980.474 electores, representan solamente el 17%. Ese 83% no está representado por esto. Y en ese sentido, el tema más importante, que no lo han entendido ninguno de los dos, es el tema de la concertación. Mencióname, fueron en total 17. De los 7 movimientos regionales que han participado y de los otros 8 partidos políticos, ¿a cuántos han convocado tanto Acción Popular como Restauración Nacional? Ojo, el APRA no ha participado, participó Restauración Nacional. En el tema de Acción Popular, o la relación, por dar en el equilibrio, el APU ha participado de Benicio Ríos, ¿no es cierto? O sea, tanto para Acción Popular como, ¿quién diría?, para Restauración Nacional, su chiquita. Pero ojo, ¿a cuántos movimientos han convocado? Han salido ya el señor Werner Salcedo y el señor Jesús Novara Cervantes y señalan que no van a apoyar a ninguno de los dos, siendo los dos partidos y movimiento regional que salieron tercero y cuarto lugar. Vamos a una brevísima pausa comercial y vamos a regresar con ese análisis. Si tienen capacidad de concertación, porque eso le van a pedir de inmediato, el 1 de enero, porque ya no es un tema de campaña electoral, ya va a ser un tema de gobernabilidad a partir del 1 de enero del 2019. Una brevísima pausa y regresamos en Poder y Desarrollo Regional.
Al iniciar el día uno quiere estar bien informado. Y qué mejor si es con el Diario de la Radio. De lunes a sábado a las 6 de la mañana. La manera más dinámica y participativa de compartir información. Conectados con nuestros corresponsales en provincias y unidades móviles. Recorriendo la ciudad en búsqueda de la información. Y lo más importante, la participación del pueblo. Porque el pueblo tiene derecho a opinar. El Diario de la Radio. 120 minutos con noticias, deportes, entrevistas, horóscopo y más. Somos pioneros en la propuesta de llevar la radio a la televisión. Síguenos en nuestras diferentes plataformas. Radial 92.7 FM, 1080 AM, televisiva, canal 45 UHF, cable Movistar, canal 36 HD, señal impecable, canal 13.1. En las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Y en nuestra página oficial www.rtvldiario.pe. El Diario de la Radio. 4 décadas defendiendo los sagrados intereses de nuestra tierra, el Cusco. El Diario de la Radio por RTV, siempre con la verdad. Francesca Lazo, Makeup Artists, una de las maquilladoras más importantes de Lima, llega por primera vez a Cusco para hacer 2 únicos talleres de perfeccionamiento para novias y automaquillaje este 14 y 15 de diciembre. Venta de entradas, Avenida El Sol, Centro Comercial Ollanta, tercer piso, oficina 302. El evento se realizará en el auditorio de la Cámara de Comercio, Parque España 4, Urbanización Santa Mónica. Francesca Lazo, Makeup Artists, por primera vez en Cusco. El Diario de la Radio, imbatible, primer lugar en sintonía. Una vez más, CPI, en el más reciente estudio de audiencia radial de emisoras en principales ciudades del país, nos consagra como primer lugar en sintonía, imbatibles, en el horario de 6 a 8 de la mañana, con 27.20 puntos, muy por encima de producciones que se realizan en medios de alcance nacional. Vuestra alta preferencia nos obliga a mejorar nuestro servicio cada día más. El Diario de la Radio, como siempre, defendiendo los sagrados intereses de nuestra tierra, el Cusco. Gracias, Cusco. Seguimos en su programa Poder y Desarrollo Regional. Estamos enlazados con el magíster Roberto Acurio, docente principal de nuestra tricentenaria Universidad San Antonio Abad del Cusco, analista político, un hombre que siempre está en la actividad política en nuestra región del Cusco, a pesar de nuestras diferencias, de repente, a veces ideológicas, pero siempre prestos a hacer un análisis de la situación política en nuestra región y en nuestro país. Roberto, bienvenido a Poder y Desarrollo Regional. Antes de darte estadísticas, la primera vuelta de estas elecciones municipales y regionales, en el caso regional, votaron por Jean Paul Benavente 87.472, que representa 8.7%. Votaron por Luis Wilson 86.710, que es 8.5%, entre los dos 16.9% del global. Entre blancos y viciados 185.116, que es más o menos 18% a más. Y si hacemos ese cómputo de la votación hacia Acción Popular, Restauración, el blanco viciado estaría en ese contexto de los 359.000 en 51.5%. Pero ojo, en estos momentos el voto blanco y viciado sigue creciendo, y lo más preocupante es que el ausentismo en relación a estadísticas de la primera y segunda vuelta del proceso electoral 2014 ya estaría probablemente en un 35% no iría a votar, y en ese sentido probablemente solamente el 40% o el 35% en el mejor de los casos del global, o sea 350.000 personas o electores decidirán esta próxima elección de segunda vuelta. Probablemente el primer lugar tenga 180.000, 190.000 y el segundo 150.000 aproximadamente.
¿Cuál es tu análisis en términos ya cualitativos o desde tu perspectiva? Roberto, bienvenido y muchas gracias por siempre estar atento al programa. Bueno, a ustedes las gracias y un saludo especial a toda la población televidente. Es preocupante porque una minoría de la población estaría eligiendo quién va a dirigir los destinos de la región. Es preocupante porque mientras los candidatos pareciera que hubiesen estado corriendo por un carril diferente, en el ámbito nacional del común de la gente, los electores han estado preocupados por los actos de corrupción que envuelven a los diferentes poderes del Estado. Es preocupante porque al no existir o al no involucrarse una mayoría de la población en estos actos electorales, estaríamos creando un vacío de poder porque la legitimidad de quienes están corriendo por el sillón regional es precisamente obtener una gran mayoría y un gran respaldo popular para el quehacer de la gestión pública. Y esto nos duele y también tenemos que hacer un análisis de parte en el sentido siguiente. Hemos estado cuestionando cómo el mercado se ha introducido en estos espacios electorales, donde el carácter debía ser humano y debía estar sostenido por los partidos políticos. Y esto creo que es el punto neurálgico a lo que nos ha llevado el fujimorismo, al crear candidatos mercancía, los cuales se podían vender y despachar ante cualquier espacio político electoral, creado en muchas de las ocasiones como negocio. No nos olvidemos, por ejemplo, que el candidato de la Estrella está corriendo con una espiga, que el candidato que ganó, esto sí merece un análisis especial y un estudio especial, el candidato que ganó la provincial, no sé si decir exaprista o aprista camuflado, ganó las elecciones. Y el otro candidato que está corriendo por el regional no es un candidato que viene de las canteras de Acción Popular, sino también es un candidato que recoge las características especiales de este mercado electoral, donde todos los candidatos se han convertido en mercancía y los frentes electorales han ido buscando quién los podía representar. Y es preocupante, ¿por qué? Porque cuando lleguen al nivel regional, cualquiera de los dos, ¿a qué van a responder? En el caso de Wilson responderá al APRA, porque la espiga es un simple movimiento electoral que no tiene una estructura partidaria nacional, que no puede generar un don de mando al interior de estos espacios ganados. En el caso de Acción Popular, de Nadente, ¿a quién responderá en sus actos y en sus acciones? ¿Acción Popular? Creemos que no. Creo que estos gustos que se han ido generando a propósito del mercado han marcado esa diferencia para algunos electores que estamos mucho más preocupados por la corrupción, de lo que está pasando en el país, y buscando y tratando de encontrar un punto de quiebre que nos haga olvidar este enraizamiento de la corrupción que viene desde los 90 y que es producto del trabajo del fujimorismo. Y ojalá logremos dar ese punto de quiebre, porque en 2001 tuvimos esa ocasión, sino que Toledo, Alan García aprovecharon la estructura legal que se había construido para seguir delinquiendo a nombre de un capitalismo y de la supuesta libertad y la existencia y la eficacia del mercado. Magíster, en ese sentido, la preocupación sería la gobernabilidad a partir del 1 de enero del 2019 al frente del gobierno regional. No solamente la gobernabilidad, Vladimiro, no te olvides que ahorita no hay dinero. En muchas ocasiones lo he manifestado. A pesar que seguimos produciendo más cobre, no sé esta riqueza para quién le sirve, los dineros captados como impuesto a la minería y las regalías mineras han tenido una tendencia hacia la baja, porque el precio del cobre también tiene una tendencia hacia la baja. Y esto dice no va a mejorar hasta el 2030, no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial. Entonces, si no hay dinero y el compromiso que tiene la región con muchas de las obras supera los 1.800 millones, unos 600 millones por año hasta el 2021. O sea, la capacidad de maniobra financiera que va a tener la región va a depender mucho que reciba más de esos 600 millones. Si no recibe más de esos 600 millones, lo único que podría hacer
presidente regional es administrar esas obras que se vienen ejecutando y no aportar y no tener perspectiva en relación al inicio de nuevas obras de trascendencia regional y que la región necesita. Eso es lo más preocupante. O sea, estuviésemos en una fiesta similar al 2008-2010, hablaríamos de cualquier cantidad de plata, o plata como cante, como diría Cuña. Pero precisamente esos fondos económicos no han desaparecido y no es con lo que se cuenta para por lo menos avisorar y generar una buena gestión. En muchas de las ocasiones he escuchado a los candidatos, dicen, vamos a hacer gestión y vamos a tocar las diferentes puertas. Por favor, haz visible eso. ¿Qué puertas pueden tocar y pueden encontrar dinero? No hay dinero. Entonces, en esa perspectiva, no sé, hablan de que van a hacer el gas, hablan de que van a hacer el aeropuerto internacional de Quinteros, no sé, van a encontrar el dinero y la capacidad financiera y suficiente para poder abordar todas estas obras que necesita la región. Eso es lo más preocupante. O sea, estamos en una noche oscura en el que la luz está lejos de avisorarse para poder construir región en base a unas propuestas que han desaparecido del panorama electoral. No hay unas propuestas programáticas que nos digan, vamos a construir una economía buscando traer divisas a través del aeropuerto internacional y esas divisas nos van a permitir construir economías para el turismo que nos permita generar empresarios locales y nacionales donde el propósito y el objetivo sea que esas divisas ya no salgan a mantener economías de afuera, sino salgan a fortalecer la economía regional. No hay nada de eso, sino simplemente es un discurso vacío y es una pelea de pullas donde los actos de producción en la economía nacional han opacado estos actos electorales. Sí, pues en conjunto es totalmente de acuerdo con este análisis, Magíster Roberto. Finalmente, solamente para concluir en un minuto, Magíster, es cierto, lamentablemente, pues la falta de institucionalidad de los movimientos y partidos políticos nos traen estas consecuencias lamentables. Vamos a pasar por una segunda vuelta, por poca representatividad, legitimidad en conjunto. Pero, ¿qué les podría aconsejar ya a menos de 2 semanas a estos dos candidatos para por lo menos, no sé, poder sensibilizarlos o finalmente darles un consejo a estas ya 2 semanas que quedan a los 2 candidatos para que por lo menos se conecten con la población en conjunto? Bueno, hacer un catarsis y deslindar con la corrupción. Desligarse de todos aquellos funcionarios que se han convertido en un equipo especial, que se acercan a los candidatos y se convierten en una suerte de aureola al interior de estas organizaciones políticas para poder mantenerse dentro de estos espacios del sector público. Olvidarnos de que tenemos que robar y romper con aquello de que todo candidato que gana y entra al gobierno regional tiene que acabar en la cárcel, como el caso de Hugo González Ayán, el caso de Coco Acurio y los casos que se van a venir. Olvidarnos de que no todo el que entra a este tipo de espacios, siendo alcaldes provinciales o distritales, tiene que acabar en la cárcel. Necesitamos pensar en el futuro y en esas generaciones que se vienen, porque necesitamos también construirles oportunidades de trabajo para que puedan realizarse como seres humanos y para que puedan realizarse como profesionales. Ojalá que este catarsis se haga y desde ya que los 2 candidatos conversen y cómo podemos apoyar a la construcción de una región en épocas de vacas flacas para poder construir mínimamente una economía que resuelva el problema del trabajo, que resuelva el problema de la anemia que dice que ha disparado a nivel de indicadores y que volvemos del mapa de la pobreza y la extrema pobreza a aquellos niños que cada año se mueren por frío y se mueren por hambre. Ojalá que esta voz sea escuchada y podamos trabajar dándole un punto de quiebre, diferenciándonos de las formas y las características de los gobernantes anteriores y de los alcaldes que están llenando nuestras cárceles y nos están más bien exigiendo mayor presupuesto para poder mantenernos en estas cárceles. Muchas gracias. Muchas gracias, Magíster Roberto. Como siempre, la gratitud es de Poder y Desarrollo Regional. Estuvo con nosotros el Magíster Roberto Acurio, siempre con la amplitud y, bueno, ese conocimiento sobre el tema político. Arturo, finalmente, ya hablando en el tema de debate, tú eres especialista en el sector educación. ¿Qué es lo bueno, bonito y de repente decir lo barato, según Rolando Arellano, ¿no es cierto?,
en función a tu análisis o poniéndolos a la balanza ambos candidatos? ¿Quién habló mejor? ¿Quién propone mejor en el tema educativo? O finalmente, ¿quién está en nada en el tema educativo entre esos dos candidatos? Sí, primero decirles que el día 28 de este mes va a haber un debate eminentemente de educación, con varios temas en la agenda, que tienen que ver con currículo, capacitación docente, materiales, el rol descentralista de la Dirección Regional de Educación, a ver si se convierte en gerencia regional autónoma de la educación, si se va a evaluar los programas presupuestales del Ministerio de Educación, si además cuál va a ser la relación con los sindicatos y otros temas que son importantes que lo está organizando el Sindicato de Trabajadores de la Educación Región Cusco. Primero eso, y habría que estar muy atentos a este proceso, y en función a eso los maestros podrían quizás definir su voto. Pero nosotros hemos ido haciendo un análisis previo y nos hemos dado cuenta que ambos candidatos no tienen una posición descentralista, como lo había dicho, pero tampoco no tienen propuestas claras en el aspecto educativo, a no ser, por ejemplo, la candidata a vicegobernadora, que es maestra, del caso del señor Jean Paul Benavente, ha ido esbozando algunas ideas, como el proyecto Creatividad, como la creación de la Gerencia Autónoma de Educación, y debería, yo creo que, aprovechar este aspecto de ser maestra para comenzar a ir presentando algún tipo de propuestas. Por el lado del señor Wilson se ve que las propuestas que presenta todas son tradicionales, o sea, no necesitaríamos una dirección regional de educación para las propuestas de él. Tendríamos que directamente operar lo que los ministerios, especialmente el Ministerio de Educación, determina, porque es más de lo mismo y él tiene un súper respeto al centralismo. Eso ha sido expresado en la exposición del día de ayer. Entonces, yo creo que ahí a ambos sí les falta. Vemos algunas iniciativas por el lado de Jean Paul con la señora Delia Condo, pero es necesario que planteen una hoja de ruta diferente. Los dos candidatos tienen que ya decirnos en una hoja simple qué es lo que van a hacer en educación los 100 primeros días, si van a reestructurar la Dirección Regional de Educación. Sabes que hay una denuncia del caso Sudcafae donde lo han dejado abandonado. Sabemos que la Dirección Regional no tiene la autonomía necesaria y que el currículo que usan nuestros estudiantes es un currículo nacional único. No hay currículos regionales, que los libros que utilizan sus hijos son libros que se hacen en Lima, que las evaluaciones que los chicos pasan cada año en cuarto de primaria, y antes lo hacían en segundo de primaria, los hacen en Lima. Los concursos para nombramiento se operan en Lima, las leyes se operan en Lima, y entonces hay la necesidad de tener una dirección regional completamente reestructurada y convertida en una gerencia regional autónoma. Y entonces lo que sí les queda a ellos es, en este debate que va a haber el día 28, tener que participar en este debate, tener que exponer y decirnos ya cosas concretas. Ya no se quiere actitudes líricas, poéticas, verborreicas, demagógicas, sino se quieren cosas en la acción. Ahí sí yo creo que sería fundamental tener una hoja de ruta. Y cuando algunos dicen, sí, pues en una hoja nomás que te digan qué van a hacer en educación, así es la educación. En una hoja se puede decir qué se puede hacer en educación. Resumen, ¿no es cierto? Claro, un resumen, memoria. porque después los proyectos se arman, los planes se estructuran. A ver, ¿qué pasaría si uno de los candidatos dice vamos a dedicar el 30% del fondo de compensación regional, que son más o menos 30 millones, y que se puede utilizar como gasto corriente para comprar computadoras, laptop para todos los maestros y además dar una maestría a 500 maestros? Eso sí es un tema de acción inmediata, lo firman y se ejecuta. Pero decir vamos a priorizar a la primera infancia y no saber cómo la van a priorizar, cuándo la van a priorizar y con quién la van a priorizar, eso es demagogia. El decir vamos a apostar a la educación rural y no saber cuántos analfabetos hay y no saber cuántos chicos, por ejemplo, en segundo grado de secundaria, 99% de los chicos no comprende lo que lee. Y 98 no pueden realizar operaciones matemáticas. Tenemos un 11% de analfabetismo. ¿Hay algo en función a estas propuestas? Es necesario que nosotros tengamos que hacer un detalle de estas situaciones. Sí, es cierto. O sea, primero el conocimiento, por lo menos de estadísticas, pues, relacionados a educación, a alfabetismo, los temas de primaria, secundaria, etcétera.
mientras no tengan las cosas claras, simplemente todo cae en lo lírico, en lo poético. Y mira lo peligroso de esto. Los chicos que hoy no comprenden lo que leen, o sea, no comprenden textos, mañana no interpretan contextos. Y eso significa que al no poder leer la realidad van a votar equivocadamente, erradamente, y algunos también van a tener que votar viciado al no tener que optar por una opción. Entonces tenemos que ir preparándonos desde ahora. El Cusco no puede ser la empleada doméstica del centralismo. El Cusco no puede estar destinado a ser únicamente operativos. Nosotros tenemos que ser una región autónoma, una región donde se tomen decisiones en función a las necesidades y a las demandas de nuestro pueblo. Lo que hacen los ministerios están bien, pero ya de un tiempo a esta parte necesitamos hacer algo más por la educación y que se olviden de solo infraestructura, porque sí he escuchado a uno de los candidatos decir vamos a hacer más colegios, más infraestructura, que nos hablen realmente como estadistas que piensan en el desarrollo social y no como arquitectos o ingenieros. Y entonces hay todavía un tema ausente en el tema de educación. Arturo, muy agradecido por tu compañía en este espacio en Poder y Desarrollo Regional. Como le había preguntado a Roberto Acurio, en un minuto, es cierto que hay muchos temas, no han tocado el tema de la Dirección de Cultura, no lo he escuchado a ninguno de los dos que piensan del tema de la Dirección de Cultura, a pesar que la norma los apoya. No han hablado del tema realmente del turismo, o sea, salvo Jean Paul Benavente, pero el tema de salud, o sea, todo lo están viendo simplemente de forma superficial. En un minuto, ¿qué aconsejarías en estas 2 últimas semanas a ambos candidatos? ¿Qué podrían hacer para revertir la posibilidad de que el voto viciado en blanco podría, ojo, no lo estoy afirmando, pero podría traer problemas? Pasar primero de los discursos a los hechos. Pasar de ese enfoque infraestructural al enfoque del desarrollo de talentos. Y lo que es importante, no son solo ellos, tienen sus vicegobernadoras, ellas tienen que salir los equipos, no sabemos quiénes van a ser los asesores, quiénes serían sus gerentes. Necesitamos ya ir viendo algunas cualidades de cómo ellos gobernarían, qué van a hacer en los 100 primeros días. Y ojo, necesitamos ver hechos, necesitamos números, datos, lugares, personas, situaciones, ya no un discurso. No necesitamos solo floro, necesitamos acciones. Muchas gracias, Arturo, muy agradecidos. Espero que el próximo programa o antes del proceso electoral nos podamos sentar nuevamente para hacer un análisis en conjunto. Ojo, a 2 semanas antes del proceso electoral no conocemos a su equipo técnico, a sus técnicos, a sus profesionales en conjunto. Solamente la figura de Jean Paul y Luis Wilson parece que van a hacer esta elección de segunda vuelta. Hasta el próximo programa en Poder y Desarrollo Regional.